Queridos amigos, al iniciar nuestro programa Ñande Yarañe, como siempre elevamos nuestras oraciones al Señor, en primer lugar que nos ilumine, que podamos entender su palabra, que podamos dejarnos guiar principalmente por todo lo que Él nos propone en la Biblia. Es la palabra viva, es la que ilumina nuestros senderos, en primer lugar. Y luego también, queridos hermanos, hagamos una oración por todas las personas que están enfermas a causa del coronavirus, a causa de la pandemia. Recemos por tantas familias que han perdido a sus seres queridos. Es el momento en que tenemos que unirnos como comunidad. Es el momento en que tenemos que rezar unos por los otros y acompañarnos en este camino de dolor. Y al mismo tiempo pidamos que el Señor hoy nos bendiga, bendiga a nuestra familia, bendiga a nuestro país, bendiga sobre todo también a nuestros gobernantes, a las personas que están al frente de nuestras comunidades, de todos los estamentos, un estamento religioso, estamento político, el estamento educacional, el estamento de la justicia, el estamento del trabajo. Hay tantas necesidades, queridos hermanos, en nuestro pueblo, mucha gente que sufre y por lo tanto tenemos que unirnos, abrir los ojos y solamente la palabra de Dios es la que puede abrir los ojos, iluminar nuestra mente y sobre todo cambiarnos, convertirnos. Vamos a decir juntos la oración de la justicia, del amor, del perdón, del trabajo y sobre todo de la fuerza para poder liberarnos de todo mal. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. E iniciamos así, queridos amigos, nuestro programa Ñande Yarañe de todos los días. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Estamos reflexionando sobre el libro de Josué. Estamos dando los primeros pasos como una introducción a este hermoso libro que nos trae el Antiguo Testamento. El libro de Josué. Estábamos viendo la relación que existe entre el libro del Deuteronomio y el libro de Josué, de aquello que también nosotros podemos llamar la literatura deuteronomista. En otra oportunidad también tendremos el tiempo para estudiar oportunamente lo que es toda esta literatura deuteronomista. Es importante que sepamos, que entremos y que veamos paso a paso lo que encontramos en este libro. Y sobre todo, como dicen los estudiosos, tal vez un Pentateuco, un Hexateuco, un Eneateuco, que ya hemos reflexionado bastante y hemos hablado sobre este tema. Nosotros, al hablar de la relación entre el libro del Deuteronomio o la literatura del Deuteronomio y lo que encontramos en el libro de Josué es muy interesante. Vamos a ver ahora tres puntitos esenciales. El primero que ya fuimos desarrollando, pero hoy queremos entrar un poco más con respecto a la temática, es el tema de la promesa de la tierra. Este es uno de los elementos fundamentales, la promesa de la tierra. Nosotros también cuando hicimos la introducción a la Biblia, en los primeros cursos bíblicos, ¿verdad?, que comenzamos aquí a través de nuestro programa, habíamos ya hablado del famoso exilio, es decir, a raíz del exilio está comenzando toda esta reflexión teológica bíblica, cuando el autor sagrado comienza a pensar, comienza a introducir el tema, meterse también dentro del tema, porque ellos habían perdido la tierra. Entonces fíjense que dentro de un contexto histórico también se comienza a hablar de un tema importante que va surgiendo o que se va narrando
o del cual se va desarrollando en los libros que nosotros le llamamos así el Pentateuco. Luego vamos a mirar un poco los libros históricos, donde nosotros ahora nos estamos insertando, comenzando con el primer libro, que sería el libro de Josué. Entonces, la promesa de la tierra, que implica al mismo tiempo el exterminio de los enemigos. Y esta es la dureza, ¿verdad? El famoso anatema, el exterminio. Cuando ustedes entren, cuando ustedes tomen posesión, entonces les pide verdaderamente exterminar todo el anatema. Nosotros vamos a profundizar mejor después, pero les adelanto algo. Porque algunas veces podemos mirar de una forma muy negativa simplemente el exterminio por el exterminio, ¿verdad? O sea, es como que existe una maldad que yo entro aquí y le extermino a todo el mundo que le encuentro a mi paso. En realidad, cuando se está hablando aquí del exterminio, es un poco desde un pensamiento y de una reflexión que está haciendo la escuela deuteronomista, ya estando en el exilio, mirando las causas y diciendo, bueno, si nosotros hoy nos encontramos en el exilio, es porque nosotros no fuimos fieles a Dios. El exterminio se refiere principalmente a todo lo que es el aspecto idolátrico. Y bueno, justamente después otro tema que estaremos mirando aquí como contenido esencial y fundamental de estos libros históricos y especialmente del libro de Josué será entonces el exterminio de todo aquello que nosotros consideramos idolatría. El tema de la promesa de la tierra aparece sobre todo desde el capítulo 1 del libro de Josué, pero también en otros elementos, principalmente cuando se insiste en el cumplimiento. En el cumplimiento, es decir, ¿qué es lo que Dios le había prometido? ¿Y qué es lo que se cumple? ¿Qué es lo que el Señor entonces le está regalando dentro de esta promesa que le había hecho al pueblo de Israel? Y es justamente la tierra. Eso es lo que le había prometido y entonces ahora le pone a disposición. Y también el del exterminio de los enemigos acompaña las distintas conquistas. Es decir, en todas las conquistas que está realizando el pueblo de Israel, al frente está ciertamente Josué, lo que nosotros encontramos y que ellos tienen que ir exterminando son todos los elementos que los separan y los alejan de Dios. Se van a dar cuenta después de este elemento. Entonces, vuelvo a recalcar este punto. Ellos se encuentran en el exilio. La escuela deuteronomista comienza a reflexionar y a preguntarse por qué nosotros hemos perdido la tierra, es decir, por qué nosotros hemos perdido nuestra nación. La ñandeya ya puede pepe iba y treía lleva opear en ñandeya imagina coape. Opea acuerda coanga oye esa peaina. Y se dan cuenta que es porque estaban totalmente disgregados. Pero ¿qué es lo que les disgregó? Les disgregó la imposibilidad y esa incapacidad que tuvieron del diálogo. Pero el diálogo que significa sobre todo desde el aspecto religioso. Upea entonces la ombo separáis, algo que nosotros mismos dividimos. ¿Y qué es lo que nos ha dividido? El aspecto religioso. Y por eso es que ellos insisten. Y por eso que ellos toda su historia están mirando entonces desde Dios. Nosotros no fuimos capaces, dice la escuela deuteronomista, de llegar a una unidad de pensamiento, a adorar verdaderamente a nuestro Dios. Desde ahí nosotros podemos hacer nuestro camino de unidad. Entonces nos hemos disgregado, nos hemos separado. Cada uno de Coñacán, cada uno ya por lo ya posea. Ok, entonces, entonces, ñande castigas y cuay nos presentaron una guerra y como nosotros estábamos totalmente divididos, no pudimos conversar, no pudimos unirnos como nación. Evidentemente que aquí viene la fuerza del enemigo que nos divide y ahora nos lleva al exilio. Esto mucho tiempo después, ¿verdad? Sobre todo con la cultura de los romanos, nosotros entendemos esa frase tan linda que escuchamos y que hasta ahora, ¿verdad? En el latín que ellos decían, ¿verdad? Divide y vencerás. Pero de ella, Emma ya lleva en otras oportunidades. Divide y vencerás. De la enemigo, ella pues dividía y
La coño no hay nombano, cuando no entendemos, y evidentemente que después no van a poder hacer nada porque están todos disgregados y entonces no se entienden uno con el otro, uno no le quiere al otro. Entonces cuando hay división, entonces el enemigo, el poderoso, viene y tranquilamente puede presentar batalla, aunque supuestamente podrían ser mucho más numerosos, pero sin embargo si están divididos no podrán hacer nada. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Este año la Semana Santa en el Vaticano no tendrá grandes cambios a la del año pasado. Todas las celebraciones se realizarán en el altar de la cátedra con un número reducido de fieles, todos con mascarillas. Como en 2020, la procesión del Domingo de Ramos será más austera que los años anteriores. Ese día no se celebrará la Jornada Mundial de la Juventud a nivel diocesano, ya que a partir de 2021 tendrá lugar en la solemnidad de Cristo Rey, este año el domingo 21 de noviembre. Este año sí se realizará la misa crismal la mañana del Jueves Santo en la Basílica de San Pedro. La participación del clero romano será limitada. Como es habitual, el Papa no celebra en el Vaticano la misa in Cena Domini para ir a un lugar con personas necesitadas. La tarde del Viernes Santo, el Papa presidirá la celebración de la Pasión y más tarde el Vía Crucis. Por segundo año consecutivo será en la Plaza de San Pedro y no en el Coliseo. Las meditaciones de este año las han preparado niños y jóvenes de entre 3 y 19 años que viven en casas de acogida o que participan en la labor de una parroquia de la periferia romana. El Vaticano dice que es un texto muy sencillo, pero que sus autores son plenamente conscientes del significado de la discriminación y la humillación y de la necesidad de cultivar la justicia y la solidaridad. El sábado por la tarde el Papa presidirá la Vigilia Pascual y el domingo de Resurrección impartirá la tradicional bendición Urbi et Orbi desde el interior de la Basílica de San Pedro. ¿Quieren aprender algo más sobre los libros del Pentateuco? El Génesis, el Éxodo, el Levítico, los Números y el libro del Deuteronomio. Les invitamos a visitarnos en nuestro canal de YouTube Ñande Yarañe. Todos invitados. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. Queridos amigos de Ñande Yarañe, todos los lunes, martes, miércoles, jueves y viernes desde las 20 y 30 horas estamos con los cursos bíblicos que ofrece Ñande Yarañe. Procuremos conocer siempre más y más la palabra de Dios, que pueda iluminar nuestra mente, iluminar nuestros senderos y ser buenos cristianos y honrados ciudadanos. Más informes para poder
hacer con nosotros este curso bíblico al celular 0981 50 50 36. Que el Señor Jesús les bendiga a todos y que siga iluminando nuestros senderos. Dear Jesus, help me to spread your fragrance everywhere that I go. Dear Jesus, flood my soul with your spirit and your love. Penetrate and possess my being so utterly that all my life may only be a radiance of you. Dear Jesus, help me to spread your fragrance everywhere that I go. Dear Jesus, flood my soul with your spirit and your love. Shine through me and be so in me that every soul I come in contact with may feel your presence in my soul. Dear Jesus, help me to spread your fragrance everywhere that I go. Dear Jesus, flood my soul with your spirit and your love. Let them look up and see no longer me, but only you, my Jesus. Stay with me and then I shall begin to shine as you shine, so to shine as a light to all. Dear Jesus, help me to spread your fragrance everywhere that I go. Dear Jesus, flood my soul with your spirit and your love. Dear Jesus. Queridos hermanos, seguimos con Ñande Yarañé Antiguo Testamento. Estamos mirando la relación que tiene este libro de Josué con el pensamiento deuteronomista, principalmente con el libro del Deuteronomio. Lo primero que decíamos, la relación directa es con respecto a la tierra, y esto lo vemos varias veces, ¿verdad? El tema de la promesa de la tierra, que entonces ahora se va a cumplir ciertamente en este libro de Josué, principalmente cuando se insiste en el cumplimiento. El cumplimiento, entonces, yo te daré la tierra, y aquí entonces se está dando el cumplimiento con respecto a la tierra. Luego también decíamos, el del exterminio de los enemigos acompaña las distintas conquistas, porque también el libro del Deuteronomio, en el discurso o en los discursos de Moisés, encontramos que Moisés les exigía y les decía, aquí tiene que haber entonces
exterminio del enemigo. Si tú quieres permanecer, todo aquello que te divide, todo aquello que de cierta manera te disgrega, no puede permanecer en medio de tu pueblo. Eso es lo que Moisés les está diciendo continuamente. Lo que permanece en medio de nosotros y que sabemos que nos divide como nación, es imposible, ¿verdad? Que sea un elemento positivo, porque siempre va a estar disgregando, ¿verdad? La famosa Contreras, ¿verdad? Y entonces hace que la nación no pueda unirse, no pueda tener un pensamiento propio, no pueda vivir en la unidad. Es interesante porque después también tenemos que entrar y no hay que confundir aquí cuando estamos hablando de la unidad en la diversidad. Esa es otra cosa. Unidad en la diversidad, porque podemos ser diversos, pero sin embargo que buscamos la unidad, es decir, buscamos los elementos fundamentales, esenciales del hombre, de la dignidad del hombre, que nos ayudan para vivir en la unidad. Ahora, cuando uno apunta directamente contra el hombre, contra la humanidad, contra la comunidad, contra el Caján, evidentemente que la palabra de Dios, por lo menos el libro de Josué, te está hablando del famoso anatema, ¿verdad? O sea, que es aquí el exterminio. Segundo tema, que está muy relacionado entonces con el libro del Deuteronomio, el libro de Josué, es la fidelidad a la observancia a la ley. Fidelidad a la alianza y la observancia de la ley. La alianza, elemento clave que en otra oportunidad también ya hemos reflexionado y habíamos dicho que es ese eje que atraviesa totalmente la Biblia. La alianza es el eje transversal, o sea, del Génesis hasta el Apocalipsis nosotros vamos a encontrar el tema de la alianza. Es decir, esa alianza que Dios trae para con su pueblo. El pueblo que escucha, que entiende y que responde a lo que Dios le está pidiendo. Y es el único camino para poder realizarse. Eso es lo que encontramos entonces en este segundo tema importante y elemental. Fidelidad a la alianza y observancia de la ley. Ciertamente que entonces enseguida ya hay señal de yapotita y la gente lleva a oír. Si no hay entonces perseverancia, si no hay fidelidad a la alianza, ya hay algo, pero no hay entonces fidelidad. Esa persona realmente se vuelve una persona traicionera, porque primero te promete, te dice, te baja, no sé, todo el mundo a tus pies, como que lo va a cumplir, pero sin embargo después tú ya de motar. A Pichahuaco entonces está ahí, entonces ya es japonesa, ya es porque justamente lo esencial y lo fundamental de este libro, en la relación que existe de los discursos que hace Moisés en el libro del Deuteronomio y el libro de Josué, es la fidelidad a la palabra dada. Entonces es la observancia también de la ley, es decir, el cumplir, el hacer, son las reglas. Esto es fundamental. En el discurso inicial de Dios a Josué y en los dos discursos de despedida encontramos este pedido, que tiene que haber una fidelidad. En la medida en que tú eres fiel, entonces ciertamente que tendrás la bendición. Pero ¿por qué te está diciendo? Y porque justamente no te vas a desviar de tu camino, porque vos estás haciendo aquello que conviene a la nación, aquello que conviene al grupo, aquello que conviene entonces a este encuentro de personas. Y eso lo encontramos tanto en el discurso inicial de Dios como también en los discursos de despedida. Y el tercer tema, que está muy en concomitancia tanto con el libro del Deuteronomio y el libro de Josué, es el tema de la idolatría. La idolatría. Esto luego pasa también de una forma transversal. Es decir, toda la Biblia te habla de la idolatría. Pero atención, Ani, que allí imagina en el mal entendimiento de lo que significa la idolatría. Porque algunas veces con mucha facilidad
caemos, ¿verdad? Y lo tomamos también fuera del contexto, como hacen los protestantes normalmente, y dicen, ley ese, porque lo toman en una forma, ¿verdad?, literal, sin entender que la idolatría verdaderamente significa todo aquello que separa de Dios por un egoísmo propio, ¿verdad? Cuando nosotros estamos contra la comunidad, ustedes imaginan la gran idolatría. En el fondo, la idolatría verdadera es aquella que me separa de Dios, es la no aceptación de Dios entonces. Porque cuando vos no estás aceptando a Dios, no podés vivir sin Dios, entre comillas vamos a decir. Entonces vos inventás tu propia religión. Y eso significa idolatrar o idolatrarte o idolatrar tu pensamiento, tu deseo de hacer lo que a vos se te canta. Y evidentemente que no estás haciendo entonces eso que es la manifestación de Dios, pero a través de tu cajal, de tu comunidad, de tu iglesia. Entonces estar atentos, ¿verdad?, para comprender bien lo que significa la cuestión de la idolatría, ¿verdad?, según la Biblia. Y eso es lo que nosotros encontramos como tercer tema en una relación así directamente con el libro del Deuteronomio. El tema de la idolatría adquiere una importancia capital en los dos discursos finales, aunque con matices diversos. Los matices simplemente son diversos, pero la temática es la misma. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Queridos amigos, Ñande Yarañe Dominical te ofrece la reflexión sobre la palabra de Dios de todos los domingos. Además, con la sección Ñande Yarañe responde a tus preguntas. Les esperamos a todos. Conozcamos la palabra del Señor. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Queridos amigos, les invito a participar todos los días de la Santa Eucaristía por nuestro canal de YouTube Ñande Yarañe. Les esperamos a todos. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe.
È bello stare qui in tua presenza, glorioso per sempre, Signore. È bello stare qui al tuo fianco, con la tua pace e il tuo amore. Oh, che bello sei tu, Signore. Nessun altro è come te. Rimanere vorrei per sempre con te. È bello stare qui in tua presenza, glorioso per sempre, Signore. È bello stare qui al tuo fianco, con la tua pace e il tuo amore. Oh, che bello sei tu, Signore. Nessun altro è come te. Rimanere vorrei per sempre con te. Oh, che bello sei tu, Signore. Nessun altro è come te. Rimanere vorrei per sempre con te. Con tutto il mio cuore ti lodo, Signore. 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 Oh, che bello sei tu, Signore. Nessun altro è come te. Rimanere vorrei per sempre con te. Con tutto il mio cuore ti lodo, Signore. Con tutto il mio cuore ti lodo, Signore. Oh, che bello sei tu, Signore. Nessun altro è come te. Rimanere vorrei per sempre con te. È bello stare qui in tua presenza,
Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Estamos en esta introducción, la parte inicial del libro de Josué. Estamos compartiendo sobre la relación que existe del libro de Josué con la literatura también del libro del Deuteronomio. El libro del Deuteronomio son los discursos de Moisés y la temática es prácticamente una temática muy idéntica. Quiere decir que esta escuela que nosotros le llamamos la escuela deuteronomista tiene una gran influencia tanto al escribir este libro que nosotros le llamamos el Deuteronomos, la ley, la segunda ley, donde pone un discurso, ciertamente que es un discurso elaborado y muy bien elaborado, poniendo en boca de Moisés entonces con estos 4 discursos de los elementos esenciales, fundamentales de lo que esa escuela deuteronomista estaba pensando y estaba deseando y estaba ofreciendo al pueblo. Es entonces una reforma, casi yo diría, ¿verdad? El Deutero, segunda ley. Es una forma de decir entonces, peñan de ella yapaco, o sea, toda esa primera ley, peñan de ella guatacue, y bueno, tiene sus falencias o tuvo sus falencias. Coan entonces, naves na Deuteronomos, naves aupeaje y que oían de Moisés. Aupeare ña ye sapeana, ya pisacapona va para y se añade, aupecha ña hendu ponano, pues Shema Israel significa obedecer. Aupeara ya pota. Aupeara picueri la ñata, aupeaña de ya poponano, capteña majeta al destino que nos está ofreciendo, ¿verdad? La palabra de Dios. Eso es lo que la escuela deuteronomista está ofreciendo. Y entonces viene toda esta relación, pero después que ensamblando tanto el libro de Deuteronomio y continuando con el libro de Josué, ciertamente que le encontramos un hilo conductor maravilloso. Y por eso decíamos incluso con el segundo tema que aquí se ve una fidelidad a la alianza y observancia de la ley en el discurso inicial y de los discursos de despedida, pero principalmente, ¿por qué? Y porque hay también un cumplimiento de parte de Dios con el pueblo. Y esto le está exigiendo entonces también al pueblo el cumplimiento de parte del pueblo para con Dios. Entonces se está exigiendo, se está mirando, se vuelve a retomar, se vuelve a recalcar. Miremos ahora en este momento algunos de estos temas. Vamos a mirar un poco algunas de estas frases que se repiten tanto en el libro del Deuteronomio como en el libro de Josué. Cuando y poner entonces la yicuamina, o vea la yarecoa piñane acame, porque entonces cuando nosotros leemos los textos bíblicos y escuchamos estas frases o escuchamos estas ideas, ya enseguida nos hacen entender y decimos, bueno, aquí está el pensamiento deuteronomista, aquí está la preocupación del autor deuteronomista. Esto es lo que el autor deuteronomista nos está queriendo transmitir. Primero, por ejemplo, tenemos la lucha contra la idolatría. La lucha contra la idolatría. Como ya dijimos hace rato, es uno de los temas esenciales porque está llamando al pueblo a salir de todo aquello que nosotros consideramos nos separan los unos de los otros. Entonces, por eso, esto es un ídolo. Esto es aquello que te vuelve egoísta. Esto es aquello que te separa de tu cajal. Esto es aquello que vos no estás viviendo dentro de tu eclesia. Esto es aquello que no se puede transmitir, es decir, la tradición, y así sucesivamente. Entonces, es muy interesante. Por ejemplo, una primera frase que vamos a encontrar tanto en el libro del Deuteronomio como en el libro de Josué, ¿verdad? Seguir y servir a otros dioses y adorarlos. Seguir y servir a otros dioses y adorarlos. Al 2x3 nosotros encontramos. Entonces, esto lo encontramos, por ejemplo, en el capítulo 23, 16. Vamos a mirar un poco 16, cómo se presenta aquí directamente. 16 nos dice lo siguiente.
Ya estoy a punto de irme por el camino que les toca recorrer a todos, dice, ¿verdad? Se está despidiendo, mano potente, ¿te imaginas? Reconozcan entonces con todo el corazón y con toda su alma que ni una sola de todas esas admirables promesas que les hizo el Señor ha caído en el vacío. O sea, oye, cumplí 20, oye, 20, mañana ya es 20. Todas se han cumplido y no falló ni una sola. Bueno, eso es el versículo 14. Pero así, como se han cumplido todas las admirables promesas que les hizo el Señor, su Dios, también Él atraerá sobre ustedes todas las amenazas hasta exterminarlos de esta hermosa tierra que les dio el Señor, su Dios. Si quebrantan la alianza del Señor, su Dios, la que Él les impuso, y van a servir a otros dioses y a postrarse delante de ellos, la ira del Señor arderá contra ustedes y desaparecerán muy pronto de la hermosa tierra que Él les dio. Entonces aquí es la cuestión, ¿verdad? ¿A quién servimos? ¿Le servimos a Dios? ¿Le servimos a nuestro Dios? ¿O nos vamos detrás de otros ídolos? Nosotros nos ponemos en lugar de Dios. Esa es la verdadera idolatría. Tenemos otro tema, por ejemplo, servir a otros dioses. Y esto sí que es luego un retintín, ¿verdad? Continuamente encontramos en el capítulo 23:6 de este libro, 23:6, nos dice: por eso, sean cada vez más constantes en observar y en cumplir todo lo que está escrito en la ley de Moisés, sin desviarse de él ni a la derecha ni a la izquierda. Eso es el versículo 6. Luego, nosotros tenemos enseguida en el libro del Deuteronomio, que ya hemos leído anteriormente, miramos de nuevo, el capítulo 7, versículo 4. Capítulo 7, versículo 4 nos habla del mismo contenido, ¿verdad? Y nos dice así: de lo contrario, ella apartará de mí a tu hijo y lo hará servir a otros dioses. Entonces el Señor se irritará contra ustedes y enseguida los exterminará. Ese es el capítulo 7, versículo 4 de este libro. Bueno, y así después encontramos muchísimo. Encontramos en el versículo 11, vamos a mirar un poco, capítulo 11, versículo 16. 11, versículo 16 nos dice lo siguiente: pero tengan cuidado, no sea que sus corazones se dejen seducir y ustedes se extravíen sirviendo a otros dioses y postrándose delante de ellos. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Queridos amigos, ¿quieren aprender algo más sobre el Nuevo Testamento? Les invito a visitar nuestra biblioteca de Ñande Yarañe de YouTube. Allí aprenderán sobre el Evangelio de San Marcos y ahora estamos desarrollando el Evangelio de San Mateo. Les esperamos a todos. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque.
Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. ¿Quieren aprender algo más sobre los libros del Pentateuco? El Génesis, el Éxodo, el Levítico, los Números y el libro del Deuteronomio. Les invitamos a visitarnos en nuestro canal de YouTube Ñande Yarañe. Todos invitados. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Cuán
Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Estamos mirando algunas de las citas bíblicas que nos hacen entender los temas esenciales, fundamentales, que encontramos tanto en el libro del Deuteronomio y que tiene como una réplica, un retintín, leitmotiv, ¿verdad?, dentro del libro de Josué. En este caso estamos mirando el hecho de servir a otros dioses. Mirábamos el capítulo 11, versículo 16. Capítulo 11, versículo 16. Ahora miramos un poco el capítulo 13, versículo 7. Dice lo siguiente: si tu hermano, el hijo de tu padre o de tu madre, tu hijo o tu hija, la esposa que duerme en tus brazos o tu amigo más íntimo, trata de seducirte en secreto, diciendo, vamos a servir a otros dioses que ni tú ni tus padres conocieron, los dioses de los pueblos próximos o lejanos que están a tu alrededor, en un extremo al otro de la tierra, no cedas a sus instigaciones ni le hagas caso. ¿Se dan cuenta? Esto vuelve a insistir la cuestión, ¿verdad? El no alejarse de Dios, el estar continuamente en torno al Señor. Vamos a mirar otros pasajes muy interesantes que se nos aparecen. Ahora vamos a mirar un poco el versículo, incluso, ¿verdad?, el versículo 14, cuando dice lo siguiente: gente despreciable de tu misma raza ha logrado seducir a los habitantes de su ciudad diciendo, vamos a servir a otros dioses que tú no conoces. Vamos a servir a otros dioses que tú no conoces. Es lindo, ¿verdad?, cómo se va desarrollando y se nos va presentando. 17.3, vamos a mirar un poco. ¿Se dan cuenta cómo es leitmotiv? Leitmotiv quiere decir una repetición continua que se vuelve el caracú y el meollo de la misma palabra de Dios. Entonces, dice el capítulo 17, en el versículo, ahora estamos buscando el versículo 3. Dice de la siguiente manera: si en medio de ustedes, en una de las ciudades que el Señor tu Dios te dará, hay un hombre o una mujer que hace lo que es malo a los ojos del Señor tu Dios y quebrantan su alianza, porque va a servir a otros dioses y a postrarse delante de ellos, delante del sol, la luna o todo que el ejército del cielo ofrece, contrariamente a lo que yo te he mandado, y el hecho llega a tu conocimiento, realiza una minuciosa investigación. Aquí está el secreto. Realiza una minuciosa investigación. Y es verdad que la cosa es así, que se ha cometido semejante abominación en Israel. Saca a las puertas de tu ciudad al hombre o a la mujer que hayan cometido ese delito y apedréalos hasta que mueran. Qué insistente, ¿verdad? Esto del libro del Deuteronomio. Pero, como yo ya les decía, tenemos que mirar bien dentro de ese lenguaje que nosotros le llamamos los géneros literarios. Porque entendiendo bien lo que significan los géneros literarios, siempre se cargan un poco las tintas. Hay exageraciones, hay pedidos que van mucho más allá, ¿verdad?, de lo que realmente está significando y lo que nosotros encontramos aquí. Otro tema que aparece continuamente en este libro, dentro de la temática y la terminología del libro de Josué, es la palabra adorar y servirlos. Adorar y servirlos a otros dioses, evidentemente. Aquí encontramos Josué, capítulo 23, 7. Vamos a mirar un poco lo que nos dice aquí esta parte de la Biblia. Y sin mezclarse con esos pueblos que todavía quedan con ustedes, no invoquen el nombre de sus dioses ni juren por ellos. No los sirvan
ni se postren ante ellos. Ahí está. Entonces, es una insistencia total y continua. Y así entonces, esta es la palabra adorar. Esta es entonces la terminología adorar, el cómo aparece en este libro. Vamos a mirar ahora la centralización del culto. Así como vimos recién la lucha contra la idolatría, tema número 1, lucha contra la idolatría, continuamente hay. Un segundo elemento es la centralización del culto. Es decir, el culto se celebra verdaderamente en algún lugar específico. El culto se celebra, pero sobre todo, como dice aquí, dentro de una centralización. Claro que cada época tiene, ¿verdad?, situaciones difíciles, y luego cómo sale al frente. Sale al frente ante esa situación que le es desafiante. En este caso, si están comenzando a centralizar el culto, y la escuela deuteronomista lo que quiere es centralizar el culto, es decir, introducirlos a todos dentro de un esquema cultico para que todos sean semejantes, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, aquí también nosotros estamos entendiendo que el pueblo tiene que estar en torno, ¿verdad?, a un pensamiento, tiene que estar en torno a un camino donde Dios se va a revelar. Centralización del culto. El lugar del Señor dijo. El Señor, entonces, esta es la cultuación y centralización del culto. Hay una centralización elemental y fundamental del culto dentro de la Biblia. El lugar que el Señor elija, el lugar que el Señor prefiera, el lugar que el Señor quiere. Estamos en este mismo libro, capítulo 9, 27. Capítulo 9, 27 nos habla justamente de este aspecto. Así entonces después vamos a ir ya concluyendo, queridos hermanos, cuando nos dice así: desde aquel día Josué los destinó a cortar leña y a sacar agua para la comunidad, para el altar del Señor, en el lugar que el Señor hoy eligiera. Esto es lo que deben hacer todavía hoy. Bueno, queridos hermanos, vamos concluyendo por el día de hoy nuestro curso bíblico del Antiguo Testamento. Que el Señor les bendiga a todos, les dé esa gracia que están necesitando. Y sobre todo en esta Semana Santa también, que preparemos bien nuestro corazón y nuestra vida. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más Ñan de Yarañe en Antiguo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Esto fue Ñan de Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas.